Compañeros, la semana pasada se presentaron algunos casos de secuestros o los llamados secuestros express, que ahora están de moda. Y el jefe de la policía pues dice que son fábulas, que las investigaciones que ellos han estado haciendo no le dan indicio de que son secuestros express, sino que son fábulas. Y lo que me sorprende de esta información, que a veces uno la ve y dice, pero ¿por qué tienen que darla? Porque uno piensa como que deberían darle un poquito más de resultado a la población frente a estos azotes. Porque justamente a la hijastra del comunicador Geomar, sí, también fue raptada, y entonces ellos agarraron a las personas que hicieron el hecho. Entonces, ¿cómo es que dice que son fábulas y se están presentando a los culpables de unos casos? Parece que en términos reales el jefe de la policía está tratando de manejar la información para que no haya... Sí, pero engañando a la población. La mayor cantidad de escándalos, pero obviamente, como tú dices, se está engañando a la población. Yo me acuerdo cuando el caso Percival, que tantas informaciones que manejaba a veces hasta la misma población, por casos que veían y por la misma justicia y la misma noticia que daban. Y el DNI, pues, desmintió todas las cosas que se veían a simple vista. No sé si acuerdan. Entonces yo digo, es bueno que manejen unas buenas relaciones públicas, pero también es bueno que la población sepa la realidad, que sepan lo que está pasando. No le pueden ocultar a la población la realidad, porque uno entonces, cuando ve que una autoridad como el jefe de la policía y también el Procurador General de la República, entonces uno va a estar supuestamente seguro en las calles, cuando de repente puede aparecer los famosos secuestros. Bueno, yo pienso que hay que ver revisar el término que él utilizó, Santiago, porque finalmente no puede ser que ellos hablen de que se trata de una fábula, en el sentido de que, bueno, la pasada semana apresaron a 5 personas a las que ellos acusaron de secuestro de los 2 jovencitos que luego dejaron abandonados. Le conocieron medida de coerción, están presos. Y bueno, con el caso de la hijastra de Geomar García, en el día de hoy se le conocería medida de coerción a 2 de 3 que supuestamente apresó la Policía Nacional, que de hecho la medida de coerción en Santo Domingo Este fue aplazada para el próximo miércoles. Entonces, no puede ser que ellos estén diciendo por un lado que es una fábula y por otro apresando personas y sometiéndolo a la justicia por ese hecho. Y presentándolo como tal. En esta semana, justamente, el precandidato presidencial Luis Abinader hablaba de que no eran 5 casos, como se había dicho al principio, Santiago. Se hablaba de 5 casos. Él decía que han ocurrido mucho más casos, que lo que pasa es que no trascienden, no había salido a la luz pública. Entonces es una situación que es como jugar como al gato y al ratón, y con una población ya con muchísimas informaciones, y ya no es igual que antes la información la manejaban 2 o 3 medios. Ya aquí hay demasiados medios de la diferente manera de cómo la persona poder... No, es que estamos en la era de la información. Uno se da cuenta de las cosas a veces hasta en las redes sociales uno se da cuenta primero a veces que los medios nacionales. O sea, ya eso de ocultar, ya no hay límites. No, por eso las instituciones del Estado tienen que ser un poquito más actualizadas y saber que la población se da cuenta de las cosas. Y también hay un aspecto que yo quiero señalar, y es, por ejemplo, yo no sé a quién se le ocurrió el término del secuestro express. El secuestro express. ¿Qué es el secuestro express? Y ojalá que nos pudiera llamar algún jurista, algún representante del Ministerio Público, ¿por qué no?, para que nos explique en qué parte del Código Penal Dominicano existe esta figura. O sea, yo, y fíjese que tengo cierto tiempo
desenvolviéndome en el área de la justicia, y bueno, es a partir de la semana pasada que empiezo a escuchar el tema del secuestro express. Yo he escuchado el secuestro, el rapto, etcétera, etcétera, pero no el secuestro express. Y casualmente en el día de hoy abordábamos a Milcíades Guzmán, que es el procurador fiscal de la jurisdicción de Santo Domingo Este, y él también hacía la pregunta. Él estaba sorprendido también. Él dice, pero ¿cuál es el secuestro express? O sea, díganme en qué parte del Código Penal Dominicano está situado esta figura jurídica, esta tipificación jurídica. ¿Qué es esto? Porque él plantea, él dice, bueno, nosotros acusamos por robo, acusamos por secuestro, acusamos por atraco, en sus diferentes variedades, vamos a decir. Modalidades. Pero secuestro express, yo pienso que ojalá que pudiéramos encontrar a un conocedor de esta materia, porque es posible que esta figura jurídica se conozca en otros países y que alguien conocedor de esa materia entonces la haya traído a la República Dominicana. Pero hay que señalar que eso de secuestro express, o sea, ¿qué es esto? Habrá que ver dónde la Dominicana. En la República Dominicana no hay tipificación para eso. Bueno, pero entonces vamos a ver si fue que secuestran a una persona y la despachan a las 2 o 3 horas. Bueno, puede ser. Pero como quieres eso es un secuestro. Secuestro y punto. O sea, no. Un secuestro. De que ahora express. A lo mejor traer a otro país, como dice Rafael. Eso yo le estaba pensando al principio, a la medida que tú vas analizando la parte del secuestro express. Porque de verdad es que eso aquí, en términos de la República Dominicana, no se conocía. A menos que alguien no quiera plantearlo, una forma de manejarlo tipo light. O algo tan sencillo, que no es sencillo. Ok, entonces también en el Código Penal Dominicano se trate el secuestro de diferentes tipos. Por ejemplo, un secuestro que dura varios días y que solicitan dinero y que es golpeada la persona, vamos a ver si entonces no tiene la misma sanción que un secuestro que es por 1 hora, 2 horas, de manera rápida y es abandonado. Hay que ver entonces, porque realmente me ha dejado sorprendido el tema del secuestro express que tanto se está mencionando. Y bueno, a la gente hay que orientarla, educarla, porque recuerden ustedes, amigos oyentes, y a los compañeros aquí en cabina, cuando se empezó a hablar de feminicidio en la República Dominicana, era un término que prácticamente era desconocido hace ya varios años, que la gente no manejaba, porque aquí no había una tipificación para eso. Aquí existía el asesinato, el homicidio, la complicidad en estos hechos con sus agravantes, etcétera, etcétera. Sí. Pero el feminicidio no existía. Entonces ya hoy es una figura sancionada que tiene ya, ¿cómo decirlo? Es su sanción específica para el que se encuentra culpable. Pero finalmente el tema del secuestro express, yo pienso que hasta nuevo aviso entiendo que debemos dejar de utilizarlo, porque no hay una base que lo sustente en la República Dominicana. Fueron las mismas autoridades que dieron el término y uno entonces lo llama por lo que ellos dicen. Mira, en otro orden, compañero, el ministro de Educación pues salió duro y culvero, y yo saludo la posición de él, porque ustedes saben que anteriormente, o en muchos casos, en muchas dependencias del Estado, se inicia una obra y de repente le dan una cubicación o dos al ingeniero que tiene la obra, él avanza una parte y la obra se paraliza ahí, y fácilmente viene un cambio de gobierno y esa obra la licitan de nuevo porque no la terminaron y es prioridad para la comunidad. Entonces el ministro está diciendo, se reunió con los ingenieros que tienen construcción de escuela pendiente para darle un plazo, o bueno, el plazo que está establecido para la entrega. Y
la amenaza, porque fue una amenaza que le hizo de que si no cumplen con ese plazo, pues serían una advertencia. Una advertencia. Vamos a manejarlo así. Usted es drástico, usted es drástico. Como una amenaza. Bueno, pero yo lo veo así. Le advirtió de que si no cumplen con ese plazo de entrega de los planteles escolares, pues serían sometidos a la justicia. Bueno, yo pienso que primero decir lo siguiente: este ministro de Educación que es como él está haciendo como una especie de rebuscar dentro del Ministerio de Educación, porque yo recuerdo o reencontrarse, no, de rebuscar cosas, levantar cosas, sacar cosas dentro del ministerio. Yo recuerdo que cuando asumió el arquitecto Andrés Navarro, que hay que reconocerle que hizo una buena gestión al frente del Ministerio de Educación. Aunque quieren empañarla, pero fue buena. Sí, fue organizativa, Yo recuerdo que él, a pesar de que él recibió una gestión a la que se le hizo mucho cuestionamiento, que fue la gestión de Carlos Amarante Baret, Andrés Navarro como que no encontró tantas cosas. No, yo recuerdo, no encontró. Yo lo voy a asumir que no la encontró, porque yo no tengo la información de denuncias que él hizo al momento de asumir el cargo. Él asumió el cargo y puso la cosa en orden, y podemos observar que trabajó durante el tiempo que le tocó, trabajó en ese sentido. Ahora, este ministro primero se encontró que Andrés Navarro había nombrado más de 8,000 maestros de manera directa sin pasar por el concurso. Seguir a concurso. Bien, no sé si es cierto o es mentira, pero hizo la denuncia. Bueno, previo a esto, lo que sí fue que canceló a muchos. Previo a esto, se encontró que había una cantidad de funcionarios a la que se le había quitado las funciones que tiene dentro del organigrama del Ministerio de Educación, y que estaban ahí simple y llanamente recibiendo un salario. Bueno, luego se quiso insinuar de que había un déficit en la administración. Entonces, Andrés Navarro acude a la Cámara de Cuentas, deposita una solicitud de auditoría a la gestión de él, y bueno, el tema quedó ahí, no se habló más de eso. Está paralizado. No sé qué pasó. Entonces, ahora él sale con esta información de que había un atraso de más de 3,000 millones de pesos en lo que son las edificaciones escolares. Y bueno, qué bien que el ministro Peña Mirabal ofrece esa información y le da un plazo a los constructores de obras. ¿Por qué? Porque a raíz de este plazo, si es una información sincera la que él está dando y con un sustento, a partir de este plazo, muchas comunidades, muchas demarcaciones, entonces van a tener sus centros ya construidos, y los ingenieros constructores entonces van a ver solucionados muchos problemas. Y venimos a San Cristóbal, la escuela que se construye en el kilómetro 3,5 del ingeniero Robert Valenzuela, es una escuela que tiene más de 3 años que fue iniciada. Y está paralizada hace un tiempo. Está paralizada. Entonces, hay que ver ¿cuál es el elemento prácticamente general en materia de esas paralizaciones? Bueno, que no le pagan las cubicaciones. Y si no le pagan, entonces, ¿cómo un ingeniero va a construir una escuela? Ahora hay que ver de su dinero. ¿De dónde va a sacar? No, pero hay que ver, compañeros, si es verdad que no le pagan las cubicaciones. Porque recuerda también que esos son alegatos que dicen para paralizar la obra. Porque hay mucha maliciosería en esa parte. Yo le puedo decir que la información que tengo es que no le pagan las cubicaciones. Y óigame bien, el Estado Dominicano es muy proclive a durar mucho tiempo para pagarle a usted sus servicios. Ahora, morosos. Si le pagó un servicio y usted no lo está realizando, prepárese. Lo que quiere decir que la cantidad de escuelas que están paralizadas en el país, si ya esa gente hubiese pagado y no le entregan esa obra, iba a haber problemas. Estuvieran sometidos. Pero por supuesto. Entonces, menciono la escuela. Sí, para irnos a la pausa, menciono la escuela del kilómetro 3,5 de aquí de San Cristóbal,
Pero también debemos mencionar, señores, la edificación que se construye en el reformatorio de aquí de San Cristóbal. Así es. Si es una información sincera la que da el ministro Peña Mirabal, entonces tenemos que agradecer a Dios porque pronto entonces vamos a tener esa edificación ahora, del Refor que algo tiene que años abandonada. Algo que hay que notar ahí, que según la información que he notado, que de esos 3.000 millones que estaban pendientes, ya él ha pagado más de 2.000 millones. Pero según el plazo para que retomen la obra, no se ha cumplido. Bien, vamos a una breve pausa y cuando retornemos continuamos con este tema porque es muy importante. Aquí en la provincia de San Cristóbal hay una cantidad enorme de centros educativos que están paralizados y que obviamente la población lo necesita. Retornamos.